Hola a todos. Esta es el video del mes de junio. Junio en este año universal 9 tiene una vibración 6 y justo por este ciclo que estamos terminando, cerrando, concluyendo cosas y que nos invita a tratar de desapegarnos, tratar de desconectarnos de justo personas, eventos, sucesos, impactos que les llamamos traumas. En algunos casos, pues no nos atrevemos a usar esa palabra porque se escucha como muy fuerte, pero puede ser todo esto que necesitamos soltar, empezando por reconocerlo, empezando porque podamos permitirnos darnos la oportunidad de decir, nos ha afectado, nos ha estado pesando, nos ha estado determinando, limitando. Entonces la invitación este mes es a reconocer las cosas que nos llegan por la familia, por efecto de las personas más cercanas a nosotros, porque justamente esta cuestión de la cercanía es lo que les permite afectarnos más. Vamos a hacer este recorrido por esta presentación que les hice, donde vamos a hablar de la vida de cada uno, donde la familia, los padres, las emociones, los traumas y la sanación es lo que conforma esta vida que parece que venimos a vivir experiencias justo para poder llegar a sanar, llegar a entender y llegar a tener soluciones en estas cuestiones de la vida. Es lo más importante. A veces nos perdemos buscando cosas fuera de lo que nos es realmente particular, lo personal. Vemos las historias de otras personas que hicieron, que volvieron, que son exitosas porque tienen cosas, porque logran cosas. La cuestión es que para nosotros lograr cosas que queremos, necesitamos ir a reconocer las cosas que nos están limitando o que nos pudieran estar reteniendo, que nos hagan creer que no merecemos o que no somos capaces de hacer algo mayor, más importante. Del ejercicio que has venido haciendo, utiliza tu información. Este recorrido es como ir al pasado, a tu película, a ver tus fotos, a conversar con personas que te conocieron, tú mismo hacer un recuento, esta recapitulación que te he estado proponiendo y que puedas llegar a saber qué cosas todavía están enredadas, están, tienen algún tipo de ancla, tienen algún tipo de situación que te está deteniendo de alguna manera. ¿Dónde inicia todo? Bueno, desde que nosotros tenemos en este momento qué idea de dónde venimos. Puede haber muchas, muchas, muchas. La religión nos ofrece algunas, pero la cuestión es que llegamos de algún lugar y la propuesta en este momento que nos puede servir más es que somos una cantidad de historias y una cantidad de energías y podemos ser un espíritu que decide venir a vivir una vida en este plano, en esta dimensión, en este planeta. Y para eso necesitamos un papá y una mamá que nos vayan a dar la vida que nosotros queremos y que tengan esas historias en su familia, tanto el papá como la mamá, que puedan llegar a tener la oferta, digámoslo así, que nosotros necesitamos. Tu familia es tu sistema familiar, tu árbol genealógico y tu genética. Todo eso que decimos, nos parecemos al tío, somos parecidos al abuelo. En algunas familias siguen poniéndoles los mismos nombres a las personas, por ejemplo,
al hijo mayor, a la hija mayor, como su papá, como su mamá, como su abuela, como una tía que fue importante, como un padrino que de alguna manera puede ser también de la familia. Y empezamos apenas a ver que esos nombres pudieran llegar a necesitar ser cambiados para que podamos tener diferentes historias. A veces no le atinamos porque a veces la energía o la vibración del nombre es la misma. Aunque se llame Pedrito, Juanito o Lalito, resulta que si nosotros hacemos el conteo de la vibración de esos nombres, puede ser la misma. Entonces, como que nos engañamos tratando de cambiarle el nombre al niño y resulta que estamos repitiendo algo. Y de esto se trata entender aquí qué tanto repetimos y qué tanto en este momento se nos está pidiendo justamente dejar de repetir. Hay que reconocerlos. En este ejercicio que te he propuesto, voltear a ver a tu gente, mirarlos, saber qué se repite en tu familia, cómo se dan las cosas, cómo se reacciona frente a algo, cómo se trabajan los problemas, las situaciones, los eventos, los platicamos o no, o sencillamente se esconden, se dejan de lado. A veces lo platicamos con una persona, pero con los demás no, y pretendemos que haya un secreto o algo que no se le va a decir a todo mundo porque no queremos, no nos conviene, creemos que no nos van a entender. O de plano se saca algo que también a veces decirlo como ahí les va, y me importa muy poco lo que piensen, el efecto que tenga, cómo les va a ir. Y eso también daña, duele. Y a veces hay un efecto también por ser tan honesto, tan directo, tan sincero, tan sin pensar en los demás. O sea, hay cosas que no podemos finalmente reducir los efectos que tienen. Y se van a dar esos efectos, hagámoslo como lo hagamos. Y ustedes pueden ya ir entendiendo de este recorrido que han venido haciendo, cuáles de estas cosas que ustedes han vivido en sus tantos años de vida o en los últimos 9 años de vida, que tienen que ver con este manejo de grupos. El primer y más importante grupos que tenemos es la familia. Y la familia es papá, mamá, hermanos, pero también abuelos, bisabuelos, primos, tíos y personas cercanas que en algún momento ya se hacen parte de esa familia. Cercanas aún como los esposos de los tíos o las esposas de los primos o personas que fueron de alguna forma integrantes de la familia, aunque no lo supiéramos, hijos no reconocidos, parejas que no se sabía de ellas, pero que en algún momento sabemos y son parte de nuestra familia, son parte de estas cosas que repetimos o que hacemos, que a veces no sabemos hasta que lo sabemos. Y ya que lo sabemos, el caso es poder decir qué vamos a hacer con ello para no seguirlo repitiendo. Hay este esquema que te estoy proponiendo que puedas identificar en qué generación crees que vas en estos ciclos que parece que se repiten. Hay generaciones que han pasado guerras, pandemias, migración, que por ejemplo en nuestros ancestros hay desde las personas que llegaron a la conquista de América y después, por ejemplo, así grandes migraciones de personas que vinieron al Nuevo Mundo, después en las guerras mundiales, después en la Revolución Española, después en la Guerra Civil de algunos países de Europa o aún otros lugares, guerras, revoluciones que se desplazan, migran y entonces llegan a lugares cercanos con nosotros y se integran a nuestras familias. Estas personas viven con restricciones, viven con enfermedad, viven con escasez, viven con miedo a las cosas que les ocurren, a lo frágil que resulta su vida. La segunda generación se adapta,
Busca soluciones que implican modificar valores y puede haber secretos, desde cambios de apellidos, cambios de religión, el hecho de que puedas llegar a tener una herencia o una fortuna que a lo mejor fue un poco mala vida o fue un poco como resultado de algún tipo de transacción para que te pudieras salvar con tu familia y entonces tú haces algo que no estás conforme, pero lo haces por salir, digamos, bien librado y muchas veces por ayudar a tu familia. En la tercera generación se manifiesta enfermedad, se somatiza y hay afectaciones materiales. En la cuestión material es muy fácil ver cómo hay familias que de verdad pasa de una generación a otra el hecho de que un grupo familiar, una generación, es muy escasa su riqueza, pero trabaja, pero se esfuerza, pero lucha y llega un momento que puede tener algo y la siguiente generación le toca todavía luchar más o implementar lo que ya sabe, lo que estudió, lo que aprendió, la experiencia y incrementar ese patrimonio. La tercera todavía puede disfrutarlo y puede ser una familia pudiente, pero la siguiente generación se lo acaba o se lo gasta porque los hijos a veces no aprenden ya a trabajar y como no tuvieron la exigencia y la necesidad de aplicarse, más bien se gastan los recursos. Un poco así es esta historia también de ciclos. Entonces, en la cuarta generación hay un reconocimiento, hay un mirar, entender, sanar y liberar. En alguna generación estás tú, yo, cada uno de nosotros. ¿En cuál puede ser? Bueno, es parte del reconocerse, es parte de lo que nos pasa, es parte de lo que pudiéramos necesitar decir, si puedo estar en este nivel, en esta generación, voy a tratar ya de reconocerlo y saber qué hacer con esto para a lo mejor movernos, a lo mejor es movernos más rápido en el tablero, a lo mejor es entenderle más rápido dónde estamos y hacer un movimiento que nos ayude a avanzar más. Nuestros padres es como lo que elegimos y elegimos con estos dos personas a las personas que los antecedieron. El papá del papá del papá del papá de nuestro padre. Y es un sistema familiar, un árbol genealógico que trae también una genética. La genética es parte de nuestra historia, pero tampoco es algo inamovible. A veces nos compramos o aceptamos el hecho de que en nuestra familia hay herencia de tal cosa. Ahora nos han dicho que tenemos genes que nos hacen replicar cosas de nuestros ancestros sin nada más que poder hacer. Yo creo que no es cierto, que estamos en posibilidad de reconocer eso y cambiar las condiciones. Hay cosas externas que ellos no vivieron y que nosotros podemos estar aceptando sin mayor, sin ni siquiera darnos cuenta, aún por ejemplo la alimentación, el tipo de movimientos o de ejercicio o de actividad que tenemos. Las presiones y el estrés, que antes ni siquiera existía esa palabra y ahora ya está presente todo el tiempo. Estas ansiedades que nos dan porque de repente perdemos el propósito de lo que estamos haciendo, porque pretendemos hacer mucho más, porque la idea es que así nos dicen que tenemos que vivir haciendo una cantidad de cosas y no llegamos a esa paciencia y a esa naturalidad de vivir fluyendo en una vida que nosotros decidimos cómo hacer cada día, cada momento, en vez de estar tratando de hacer lo que nos piden, cuando parecería que más bien nadie nos lo pide. Nosotros nos imponemos exigencias que nos presionan y que nos hacen querer encajar, querer reproducir cosas sin mayor razón cuando las pensamos con calma. Son un hombre y una mujer
con sus historias, sus maneras de hacer como han podido. Se nos dice que somos generaciones de personas que nunca fueron a terapia, que nunca hicieron una reflexión de nada, sencillamente así era la vida, ellos vivían de acuerdo a lo que les enseñaron y fueron padres pues como mejor se les dio, sin ninguna guía mayor, más que lo que pensaban que así tenían que ser, a los que lo que les fue enseñado en sus propias familias. A los padres no hay que perdonarlos, ni exigirles, ni pretender que te den lo que tú esperabas. Ellos ya te dieron lo que pudieron, pasó lo que pasó y ahora depende de cada uno de nosotros liberar eso y que no nos pese, que no nos cargue, que no se vuelva algo que nos va haciendo cada vez más grave y en vez de dejarlo, soltarlo y decir que no te duela. Entonces solo se les agradece por ser la ocasión para que llegáramos a esta vida. Si queremos algo diferente, nos toca a cada uno. Te toca a ti. Muchas personas no lo tuvieron fácil y no se rindieron. Y eso es de reconocerles. Muchas personas, el hecho de que tengan niños y que ahora los niños también ya vienen con otro chip, como decimos, y que yo creo que cada generación así era, pensaban que los hijos estaban siendo tan diferentes que no los podían entender, estaban tan revolucionados, estaban tan exigentes, estaban tan rebeldes, pero pues cada generación viene con sus propias rebeldías o con sus propias propuestas. Y podríamos decir es que ahora que se dice que de la generación de cristal, que todo se les hace mucho y que creen que no pueden, pero porque está muy difícil, porque está más fácil ser influencer que ser cualquier otra profesión, o porque eso ganan dinero rápido y lo quieren las cosas rápidas. De alguna manera, todo esto también impacta en las formas y costumbres de las familias. Cuando antes se le decía a un hijo, haz esto y a querer y no, llegaba un momento que tú respondías a eso. Poco, mucho, sin darte cuenta, pero acababas haciendo lo que tu esquema familiar te pedía. En este momento que los muchachos, que los chicos se estén dando cuenta que pueden decir no, pero también la consecuencia es que pueden llegar a vivir la vida como ellos quieran, sin que los papás tengan que solucionarle las cosas que ellos mismos no solucionen. Ahí vamos, a ver en qué momento esto se vuelve a estabilizar. Nosotros fuimos el resultado de las combinaciones de cientos de historias. Te pareces a alguien o a más de uno y tendrás la posibilidad de hacer algo por tu clan. Las emociones que nos fueron marcando el camino, porque es cierto, hay personas que se ven muy racionales, hay personas que son muy lógicas, pero muchos de nosotros somos muy emocionales y respondemos a las cosas de acuerdo a las historias que traemos atrás, lo que ya nos ha pasado, la experiencia que hemos vivido y cómo eso se marca en nuestro entorno familiar. ¿Qué te da miedo? ¿Qué te da, cómo te toman las cosas? ¿Cómo ves el mundo? ¿Qué es lo que me importa? ¿Cuánto aprecio mis reacciones? ¿Qué quiere decir? Bueno, pues también que a veces yo reacciono de una manera y yo defiendo eso. Y hay personas que te pueden decir, pues son mis maneras y yo así soy. Y este de yo así soy es algo que se llega a confundir mucho con una capacidad de merecimiento. Claro que uno merece ser capaz de llevar su vida. Lo que no se vale es que lo confundamos con el ego que nos protege, que nos da una información, que ha aprendido cosas, que hemos construido una imagen y en algún punto pareciera que nos define y no podemos ser de otro modo. Y siempre podemos ser de otras maneras para bien propio y bien de nuestro grupo.
Entonces, tu pensamiento, tu ego, tus memorias son una guía para reaccionar a algo. Todos podemos mejorar la salud física controlando las emociones, ¿sí? O enterarnos que cuando se nos descontrolan, en algún momento nos va a afectar la salud física. ¿Cuántas veces en tu vida explotaste? En este recorrido que hemos hecho, ¿cuántas cosas verdaderamente te pegaron, te hicieron caer, te afectaron mucho y te sentiste muy mal y te sentiste engañado, traicionado, te sentiste vulnerable? La cuestión es que se dice que el dolor a veces no lo puedes evitar. Lo que sí puedes evitar es convertirlo en sufrimiento y en un sufrimiento constante, permanente, y que hay personas que parece que se lo tatúan, que lo ponen ya como parte de su ser porque lo defienden como nada, ¿sí? Se ponen a defender esta idea de, es que sí me pasó y fue muy malo y tú no me entiendes porque tú no lo pasaste. Pero lo que uno quiere es que las personas dejen de sufrir. Y para dejar de sufrir, se necesita que ellas sean las que suelten lo que les está doliendo, que admitan que sí les pasó, pero que ya dejen de hacerlo un motivo para seguir sufriendo. Y eso es la voluntad de cada uno, porque te pueden decir, es que mira, todos me ven mal, es que toda mi familia ya no me habla, es que creen que yo lo provoqué. Todo esto es una condición de víctima y a eso tenemos que resistirnos. Y si lo puedes reconocer, ya diste un paso. Luego podrás decir, no fue mi culpa y aun si fue mi culpa, hay que soltarlo. Hay que renunciar a seguir estando en ese dolor, en ese momento de sufrimiento o en ese estado de sufrimiento. Tú puedes hacerlo y ya dejar de estar viéndote como alguien que puede ser un mártir. La religión también nos invitó mucho a eso, a vivir la vida sufriendo, batallando, igual que Jesús, que murió en la cruz y que recibió castigos, latigazos, la corona de espinas. Y entonces, pues de un tiempo que hasta eran así los flagelos esos, parte de un buen cristianismo o de un buen modo de llevar la religión, vivir sufriendo. Hoy yo te invito a que ya no sufras, a que ya no te sientas culpable, a que ya no insistas en quedarte en esos lugares de sufrimiento para que empieces a vivir de otra manera tu vida. Entonces, hay que revisar los traumas. Son miedos, reacciones excesivas, alteraciones, trabas, olvidos. Hay veces que nos pasa algo y hacemos por olvidarlo, porque no queremos recordar eso que nos pasó y no nos gustó y que nos hizo de alguna manera que nos doliera algo, que nos afectara algo, y lo vivimos muchas veces solos, la mayoría de las veces tan solos que por eso se vuelve un trauma. Sentimos culpabilidad aunque no haya sido nuestra culpa, o de alguna manera estábamos tan chicos, estábamos tan solos, tan desubicados, que elegimos mal y que también nos metimos en problemas. Pero el caso es que si yo estaba así, puedo reconocer algo que me tiene lastimándome todo el tiempo, que me tiene con una sensación de no merecer, de no ser una buena persona, de estar manchado, como antes decían, de estar culpable de algo. Bueno, ¿cómo voy a hacer para vivir una vida más próspera, de bienestar, de salud? Si más bien yo me voy a estar buscando cómo atacarme porque soy una mala persona. Entonces, los traumas es, no puedo con alguien que me grite, no puedo con alguien que me asuste, no puedo con alguien que, que empiece a
no sé, a querer invitarme a tomar y yo no puedo decirle que no, pero al mismo tiempo me asusto y quiero salir corriendo de ahí. No puedo con alguien que miente porque estoy claramente viendo que está diciendo cosas que no son ciertas y yo no sé cómo ganarle o cómo hacer evidente que lo que dice no es cierto. Me pasó y no sé cómo decirlo, no tengo a quién y si servirá de algo. No soy suficiente. Eso es ya de por sí algo que en algunas familias, en algunos lugares, nos hacen sentir que no damos el ancho, que nada más no logramos y que nos vaya bien en la escuela o ser buenos en algún deporte o hasta tener amigos. Se nos señala, ay, que están siempre muy solo. Es que de alguna manera no logras las metas y las cosas que todo mundo debería de ser a tu edad, en tus circunstancias, con la familia que tienes. Esas historias que nos remachan y nos repiten de una forma o en otra que nos hacen sentir que no somos suficientes. Entonces, esta imagen me gustó porque pareciera así, ¿no? Como que vamos en un laberinto donde hay mucho amor, donde cada vez hay situaciones que pueden ser mejores, pero tú estás de todos modos entre todo eso perdido con tus traumas. Estás sin saber para dónde seguir porque te detienen estas cuestiones que te marcaron. Es como decir que tenemos un chango en el hombro, o a lo mejor más de uno, que son esos pesos, esas cargas, esas cosas que uno mismo sostiene y no las suelta, y al contrario, te molestan, te duelen, te afectan, y de alguna forma no hayas que hacer con ellos, pero tampoco los manejas bien porque no los traes acá enfrente, están así como medio escondiditos. Y cuando menos se te ocurre, ahí están, y ahí siguen. Y a la hora que tienes que hablar con tu jefe, y a la hora que tienes que dar una explicación, y a la hora que tienes que parar de decir, no es, esto no es así, como tú lo estás diciendo, el chango te pesa y no logras hacer las cosas como quieres. Esos pueden ser tus traumas. Hay que reconocerlos y hay que saber decir de dónde vinieron y por qué todavía yo tendría que seguir haciéndoles caso, porque todavía tendrían que pesarme si yo ya no dependo de esas personas porque ya no tengo 5, 10 o 15 años. Las salidas, los traumas van desde adicciones, formas de evasión mental, depender de otros, que según nosotros es un castigo para ellos. A veces esto es tan complejo que lo más fácil es lo evidente, que si te maltrataron físicamente, hubo violencia física, hubo un abuso, hubo robo, alguna constante, enfermedad o una persona que estuvo teniendo una adicción o una situación que afectó a toda la familia, pues eso es relativamente fácil ver que tuviste esa situación difícil, tuviste esa situación muy fuerte y que hace falta a veces también un acompañamiento, una terapia, varias, para salir de ahí. El asunto es cuando tú no sabes que tuviste esos traumas, como que no los acepta uno. Sientes que tu familia fue tan linda, tan buena, tan mejor que todas las de tu entorno, que tú no tienes nada malo. Y es a veces esas personas que dicen, pues a mí me exigieron cosas, me dieron con el cinto, me pegaban con una regla, mi mamá me daba manazos o pellizcos y yo obedecía y no salí mal. Yo vi o tuve que gestionar con mi papá sus borracheras, irlo a recoger cuando estaba mal, que no se accidentara, estar con el susto de que si llegaba o no llegaba a la casa, porque hay hijos que les pasa eso, y no me fue mal. Yo tuve que ver que alguno de mis dos padres fue infiel o claramente tenía otra casa, tenía otros hijos, y aquí estoy. Y negar que eso te pudo haber afectado
no ayuda, no ayuda en nada, porque en algún punto eso puede estarte ya pesando, de hecho estar ya afectándote, por ejemplo, tu salud y puede ser que se repita en tu familia, en tu sistema familiar, porque no se está sanando, solo se está evadiendo o se está hasta tratando de evitar verlo, mirarlo y decir si pasó y si afecta. Entonces sí hay que trabajar con esto. A veces tú no sabes si estás llevando un papel o no supiste cómo gestionar lo que te hirió, lo que decidiste que te debían, porque muchas veces se ve como una deuda y aún eso hay que verlo con un terapeuta y saber que muchas veces uno está creyendo que los papás le deben, que los hermanos le deben, que si ellos no hubieran sido así, tú hubieras sido de otro modo. Tú eres como tú has decidido ser y es tiempo de ya no tener pretextos ni dejarle a otros la culpa de lo que tú traes o de lo que tú haces o lo que no haces. Tu sanación es, yo soy responsable de mi vida y lo que quiera, lo que merezco, yo me lo procuro, yo puedo tenerlo. ¿Y cómo? Pues aún logrando ver lo que me ha afectado, logrando ver las crisis de mi vida y ver si eso ya lo trabajé, ya fui a ver con alguien, un psicólogo, una constelación, un, un retiro. Hay muchas cosas que podemos hacer en este momento y definitivamente el trabajo que hagas en ti va a ser algo que te libere a ti, que te sane a ti, que sane a los tuyos, a tus hijos, a tu entorno. O sea, el efecto multiplicador es maravilloso. Y si en algún momento te sientes como que estás cambiando tanto que hasta ni tú mismo sabes cómo vas a seguir porque dices, bueno, antes hacía esto, ahora no. Antes iba con esta persona, ya no. Antes estaba dispuesto a tantas cosas, ahora ya no. Y en algún momento te puedes sentir como fuera de lugar, como que ya no encajas. Ya no son las mismas formas con las que puedes ir con tus personas que regularmente acudías. Y no es que las veas ni menos ni mal, ni puedas juzgar a nadie. Al contrario, estar en un momento en donde tú ya estás viendo las cosas que puedes ya no querer repetir, te da una idea de que de verdad cada uno hace como puede, cada quien vive como puede y que tú harás lo tuyo y como dicen uno, dos, tres por mí y por todos mis compañeros y en algún momento dado eso se va a reflejar y eso va a ser un cambio y eso va a dar una ventaja a todo tu grupo y será con amor, será porque los quieres y será porque al fin del cuento tú eres parte de ese grupo. Y aunque estés tratando de hacer cambios y evolucionando y buscando respuestas y viendo lo que puede ya no repetirse, esto puede ser que te cause que algunas personas hasta te pueden llegar a atacar o a ver raro. Sí es cierto, no te puedo decir que todo el mundo va a decir, ay, mira, qué maravilla que esta persona está haciendo esto como por todos, porque falta que lo sepan y falta que lo entiendan. Sencillamente al principio te pueden ver totalmente como extraña y que se cree y que piensa y se quiere quedar sola, bueno, pues que se quede sola. Ya no viene a vernos, ya no viene a seguir aceptando lo que somos, como somos, está mal. Créeme que no. Hay una parte que tú llegas a tener una conciencia muy clarita de cómo te mueves, de cómo cambiaste, de cómo puedes mejorar tu visión del grupo, tu visión de las cosas que pueden llegar a ser diferentes y te sostienes.
y te sostienes tú y puedes sostener las ventajas de este nuevo nivel de conciencia y que además no es ni siquiera como que ya llegas y ya estás, no, es empezar un caminito donde justamente hay que sostenerse, justamente hay que hacer las cosas diferentes y pues ser congruente. Ya no puedes estar diciendo, ay, sí, sí, acepto esto por seguir encajando. Ay, sí, sí, cierto que yo no me merezco esto porque lo dice quién. No, tú sabes que tú eres el responsable de tu vida y lo que tú quieras, lo que merezcas, te lo vas a procurar. Y tope donde tope. Esa certeza la vas a adquirir porque ya no vas a estar dependiendo de los juicios, las ideas y las maneras de otras personas que así han sido. Ni modo. De hecho, si tú te fijas en las familias, a veces los que más prosperan son los que van por su cuenta. No se esperan a que nadie los valide, no se esperan a que nadie les diga, oye, sí, habías de hacer esto. No, se van por su cuenta y llegan a donde quieren llegar. Te agradezco este espacio, te agradezco que hayas visto este video. Si lo quieres compartir, si le quieres dar me gusta al canal, nos sirve a todos. Gracias y que sigamos teniendo un buen mes para generar desapego.